Primer lunes de este nuevo mes. Estamos ya en mayo y está con nosotros una de nuestras psicólogas de cabecera, Mar Boada. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Aquí estamos de comienzo de mes y comienzo de semana, cogerlo con ganas. Claro, eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo después de un gran puente que hemos tenido los madrileños, sobre todo, que hemos podido disfrutar de viernes, sábado y domingo, 3 días estupendos, que si fuera en otras circunstancias estaríamos hablando de que nos hemos ido a la playita a poner los primeros días morenitos, pero las circunstancias son las que son y estamos en estos días pues hablando de que se suspenden las fiestas de San Fernando y del Motín definitivamente. Esto fue una decisión de una reunión que hubo de la Junta de Portavoces el pasado jueves 30 de abril, que finalmente dijeron pues que obviamente que la situación está como está y no podemos ni echar campanas al vuelo, ni muchísimo menos, que tenemos que seguir protegiéndonos y tener muchísimo cuidado. Y ahí todo lo que hemos pasado, ¿verdad, Mar? Eso es, efectivamente, o sea, es verdad, ¿no?, que conectamos, y esto además viene totalmente hilado con el tema de hoy, ¿no?, que es, o sea, al final, con esta salida del confinamiento que vamos haciendo poco a poco, pero que tenemos que seguir siendo responsables y tenemos que hacerlo, ¿no?, en la línea en la que nos protegemos a nosotros y protegemos a los demás, pues llega el momento como de conectar con ciertas pérdidas, ¿no? O sea, trabajar un poco el duelo con respecto a cómo era nuestra vida antes y cómo tenemos que empezar a reformularla ahora. Es verdad que este fin de semana, como tú decías, este puente no nos hemos podido ir a la playa, pero el poder salir de casa, poder pasear por el campo, poder tener otra vez el espacio de hacer deporte fuera, o sea, nos lleva a conectar con otras experiencias de disfrute que con las que tenemos ahora mismo que exprimir y que tenemos que darle valor. Entonces, decir adiós a rutinas pasadas y empezar a construir otras nuevas y encontrar en esta nueva fórmula de ocio también el disfrute es fundamental. Es fundamental. Es fundamental, pero fíjate que estábamos hablando hace un momento con la responsable de Protección Civil aquí en Aranjuez, con Esther Menchero, y nos decía que, claro, ellos han ido a cantar el cumpleaños feliz en algunos momentos a familias, dice, y nos han salido de casas que estaban cerca y estábamos con la alegría del cumpleaños feliz a un niño, a un mayor o algo por el estilo, y pedían una pizquita de... hemos perdido por aquí la llamada, así que venga, se lo contamos ahora mismo porque vamos a seguir hablando con Mar Boada, con nuestra psicóloga de cabecera, así que Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? De la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bueno, recuperada la charlita, estábamos hablando y te decía, Mar, que había familias que salían y decían que estaban pasando un momento duro, un momento de pérdida y que no estaban para muchas fiestas, obviamente, en ese entorno. O sea, que las pérdidas en estos días duelen y mucho. Eso es, al final es verdad que las personas, ¿no? O sea, no tenemos como incorporado ese aprendizaje de aprender a decir adiós
desde la serenidad, ¿no? Y si a esto le añades el decir adiós a un familiar que ha fallecido, a un ser querido, le añades las circunstancias actuales y cómo se ha producido, ¿no?, esa pérdida con elementos tan dolorosos como es el no poder acompañar a tu ser querido en la fase final de su vida, o el no poder tener ese espacio donde velarle y de poder simbólicamente decir adiós a nuestro ser querido, acompañado de todas estas personas también que nos quieren y que están en nuestra vida, pues claro, añades el que la dificultad del duelo sea mucho mayor. Al final, el duelo es un proceso natural y es algo que nos afecta a todas las personas. Ya no solamente hablamos de un duelo por fallecimiento, sino que al final, a lo largo de la vida, vamos a pasar por distintas etapas donde nos va a tocar decir adiós. Adiós a la niñez cuando me convierto en una persona adulta, adiós a una etapa vital, por ejemplo, si me jubilo y ya el trabajo lo dejo atrás, adiós a una relación de pareja donde se produce una ruptura. Y aparte, ¿no?, de estos duelos que comentábamos, pues también está el duelo relacionado con la muerte. Y la muerte sigue siendo un elemento que nos genera como mucho rechazo. Entonces, al final, ¿no?, o sea, lo que tenemos es que reconocer, como tú bien decías, ¿no?, hay personas que no van a poder estar en un momento de celebración y que van a necesitar otros ritmos y van a necesitar otro espacio donde recoger las emociones que están sintiendo, emociones de todo tipo, emociones como en un primer momento pueden ser como de negación o de shock ante la realidad que están viviendo, como de tener cierto embotamiento emocional, de no creerse lo que está pasando, no ser capaces de asumir la pérdida, pensar que incluso en un momento dado su ser querido va a aparecer en escena, ¿no? O sentir que les acompaña, pero desde un lugar como de pues de sensaciones. Es como si de repente me lo fuera a encontrar, o como si lo hubiera escuchado, y esto tiene que ver con esa parte de embotamiento emocional, de shock inicial, cuando nos toca asumir esa parte de pérdida, que no somos capaces de poderlo hacer. Van a aparecer luego otras emociones, va a aparecer tristeza, una tristeza muy muy grande, va a aparecer enfado hacia el ser querido que se ha ido, hacia nosotros mismos, hacia las personas que no han podido ayudar a mi familiar, culpa si no hemos podido cerrar temas pendientes, si no hemos podido terminar de resolver incluso conflictos que hubiera en un primer momento. O sea, al final, todas esas emociones vamos a tener que digerirlas y vamos a tener que ir conectando con ellas y expresarlas para poder un poco recolocarnos nosotros y recolocar a ese ser querido que ya no nos va a acompañar físicamente, pero que lo va a hacer desde otro lugar. Entonces, si cogemos un poco como ejemplo, ¿no?, o línea de trayectoria, cogemos al psicólogo Worden, hablaba que va a haber como 4 tareas que van a ser las que vamos a tener que realizar durante el proceso de duelo, ¿vale? El duelo, al final, no es que tenga un tiempo concreto. Es verdad que hay autores que nos hablan de que para poder cerrar bien y despedirnos de un ser querido necesitamos como un tiempo, al menos de un año, pero esto al final va a depender de cada persona y de nuestros ritmos. Hay duelos que se trabajan toda la vida, pero eso implica que en un primer momento pues podamos ir trabajando, como decía, esa etapa de bofetada inicial, de mi ser querido ya no está de repente, y hace 2 días estaba hablando con él. O sea, no me lo puedo creer, ese estado de shock que implica aceptar la realidad de la pérdida, y eso implica pues que entre los propios seres queridos, entre las amistades, o sea, que podamos un poco empezar a expresar lo que sentimos, la parte de negación, o sea, el poder un poco hablar de las emociones que estamos sintiendo. Esto va a ir acompañado de trabajar, como decía, esas emociones, y eso implica que lo exterioricemos y que lo pongamos encima de la mesa. No se trata de dejarnos llevar por el malestar sin acotarlo, pero sí permitirnos sentir. Tendemos en general a reprimir mucho lo que experimentamos, ¿no? Porque en esta sociedad se nos transmite
esta idea de que para ser fuertes tenemos que devolver una imagen como de todo siempre está bien. Y no, se ha perdido a mi ser querido de repente, de esta manera, además como tan... con esas circunstancias tan excepcionales, pues hombre, ¿cómo no voy a conectar con el dolor? Y es que lo tengo que expresar y tengo que ponerlo encima de la mesa. Además, el exteriorizar la culpa, la soledad, la angustia, aparte de poderme ayudar a mí a ir ordenando lo que siento, va a permitir también que de cara a las personas que me rodean les pueda pedir ayuda, les pueda pedir soporte, entendiendo que tengo derecho a pasar por la etapa en la que estoy y que ahora me toca adaptarme a un entorno y a una realidad en la que mi ser querido ya no está, y eso deja un vacío y supone que determinados roles que antes asumía esa persona y determinadas responsabilidades, pues vamos a tener un poco que reajustarlas. Es decir, ¿no? O sea, al final, pues si mi ser querido se ocupaba, imaginaros, ¿no?, de la gestión económica, sí, esa parte de la gestión económica la voy a tener que hacer yo, y de llevar la economía de mi casa. Y eso implica que voy a tener que aprender a hacerlo y me va a generar mucho malestar y me voy a sentir insegura. O mi ser querido se encargaba, dentro de las tareas del día a día, se encargaba de determinadas actividades que ahora yo tengo que empezar a incorporar. O sea, esto implica que a nivel de nuestra persona, a nivel de nuestra identidad, nosotros vamos a tener que reformularnos, vamos a tener que evolucionar, vamos a tener que reconstruirnos y asumir ciertos roles que antes no desempeñábamos. Uh-huh. Además, ¿no? Hablábamos de cómo recolocar a nuestro ser querido. Pues para eso es verdad que, y hay muchas personas que esto les cuesta, o sea, el final del duelo lo que implica es no olvidarnos de nuestro familiar que ya no está, ni muchísimo menos, pero sí poderlo recolocar en nuestra biografía, poderle dar un valor, poderle dar un lugar simbólico en nuestra vida, pero permitirnos seguir viviendo y permitirnos seguir viviendo desde el bienestar. Hay veces que cuando no nos encontramos con personas que precisamente van como pasando página, van pudiendo conectar con otras fuentes de bienestar que antes habían en su vida y que habían dejado completamente de lado tras la pérdida, es como que aparece la culpa. Parece que soy mala persona por querer continuar con mi vida y por sentirme bien cuando debería estar fatal porque mi ser querido no está. Como si de alguna manera le falláramos y dejáramos de cumplir con lo que él espera o ella espera de nosotros. Y ahí es súper importante que reestructuremos esas ideas que de base que son erróneas, que hacen como que de alguna manera si somos capaces de poder avanzar y poder continuar con nuestra vida, no significa que nos olvidemos de nuestro ser querido o que deje de tener ese lugar tan importante que ha tenido hasta ahora. Uh-huh. Pero bueno, al final tenemos que continuar y nosotros tenemos que seguir exprimiendo la vida, y eso no hace que me duela menos el que mi familiar, mi padre, mi amiga, mi pareja ya no esté. Claro. En estos tiempos ha habido muchas personas que decían, es que claro, ya no se puede hacer un funeral, ya no se puede hacer lo que hemos hecho en otras ocasiones, lo de reunirnos, los de estar, pues por ejemplo, todo un día, toda una noche, ¿no? En torno a... Hay que hacer muchas cosas nuevas y diferentes en ese ritual, en esa despedida que tenemos que hacer de ese ser querido. Eso es, y al principio, ¿no? Pues puede haber esta parte como de no saber muy bien cómo recolocarlo, pero sí que tenemos que reinventar el proceso de la despedida. Claro que el no poder velar a nuestro ser querido tiene un impacto, porque era la manera en la que de alguna forma le dábamos ese simbolismo y de al final reunirnos todos en su nombre y poder decir adiós. Sí. Si bien hay maneras de poder encontrar esa despedida. ¿Y eso qué implica? Pues por ejemplo, ¿no? Ejemplos que podremos trabajar, el generar un álbum de recuerdos, donde en ese álbum de recuerdos, que a lo mejor en una primera fase tenemos que darnos un poco más de margen y no entrar ahí, pero poner fotos, frases,
recordar batallitas, ¿no?, que nos haya contado nuestro ser querido, y incluso compartir desde los distintos miembros de la familia, poder compartir la historia que cada uno tiene de cómo ha sido su familiar, que pueden ser historias además como muy diversas, que dices, tu madre mía, pero si el padre o la madre son los mismos, pero cada uno al final vive la relación desde su prisma. Claro. Podemos también, o sea, es súper importante, ¿no?, como tener un lugar físico en casa o donde nosotros consideremos, o puede ser a nivel emocional, donde coloquemos como recuerdos, regalos o símbolos que nos recuerden los buenos momentos compartidos, darle sentido a la pérdida. ¿Y esto en qué se traduce? O sea, evidentemente no podemos no sufrir por esa ausencia, pero sí simbólicamente sabemos darle un sentido a ello, poder crecer, poder incorporar ciertos aprendizajes que me permitan, pues, poder, desde esta experiencia tan dolorosa, poder crecer internamente. Eso a mí me va a dar paz y me va a ayudar también a poder trabajar esa ausencia. Compartir los sentimientos con las personas cercanas, sí, y también respetar los espacios donde a lo mejor el doliente no quiere o no se siente con fuerzas para poder hablar de ello, ¿no? Muchas veces, o sea, al final es que las personas no sabemos muy bien cómo recoger a los demás cuando pasan por una situación de dolor de este tipo. Entonces tendemos como a intentar expresar, acompañar, y hay veces que podemos ser invasivos. Por eso es muy importante que en la medida en que acompañamos y devolvemos un estoy aquí para ayudarte a vivir la ausencia de tu ser querido de la mejor manera posible, que también sepamos respetar el espacio que la persona doliente nos pueda poner en un primer momento, que nos pida, pues eso, poder a lo mejor no hablar directamente con nosotros, pero hacerlo con una figura que sea de soporte de la familia y que le pasen a él o a ella los mensajes, poder crear un grupo de WhatsApp para recibir las condolencias y para recibir esos mensajes de ánimo, pero que sea la propia persona doliente la que, elija cuándo acudir a ese grupo y cuándo entrar en esa comunicación. Y también es verdad que tenemos que poner la vista, o sea, tenemos que seguir poniendo la vista en lo que podemos hacer en el presente, pero en el futuro, bueno, programaremos un evento si lo necesitamos para poder juntarnos y de esa manera, entendiendo, ¿no?, que esto es algo que ahora mismo no depende de nosotros, pero poder más adelante juntarnos para hablar de nuestro ser querido cuando sea posible y para poder decirle adiós, cuando todo esto se vaya ordenando. Escribir incluso una carta de despedida a mi ser querido con todos esos temas pendientes que no nos hemos podido decir, o para poderles agradecer, poderle agradecer todo lo bueno compartido, podernos perdonar nosotros por no haberlo podido hacer mejor, o perdonarle a él o a ella por haberse marchado. Eso también es algo súper importante. Igual que, pues sí, o sea, ahora vamos a pasar, como decía, por determinadas emociones, y además lo vamos a hacer cíclicamente, nos vamos a notar inestables, pero llegado ese punto de aceptación, ¿no?, de la pérdida, es súper importante que podamos conectar con la esperanza y con la confianza en que en el futuro las cosas se van a poder arreglar y que vamos a poder estar bien, que nos vamos a poder acompañar, y eso no quita el dolor de lo que hemos perdido, pero que al final una manera también de honrar a nuestros seres queridos es decirles, nos acompañas, estás en quien soy yo, estás en mi familia, estás en otro lugar, pero yo te honro también siguiendo con mi vida y teniéndote presente, pero desde un lugar más sano. Claro que sí. Fíjate que ayer, Día de la Madre, pues en estos días muchas felicitaciones, claro. Y yo te lo digo porque había grupos en el grupo de amigos que había una persona, una amiga que había perdido precisamente en este tiempo, ha perdido a su madre y claro, ella nos hizo ver que también que lo celebraba
pero de otra manera, con ese recuerdo tan estupendo que tenía hacia su madre, ¿sabes? Y nos cambió por completo el chip ese de ole la alegría y estupenda, cambiándonoslo hacia ese otro más reflexivo, que es efectivamente cuando pierdes a ese ser querido. Pero de alguna manera también estuvo esa mamá perdida, estuvo también en esa celebración, digámoslo así, del día de la madre, claro. Y fue, ya te digo, muy emotiva, fue entrañable porque se nota todo ese cariño. O sea, que se puede hacer también, como dices, de muchas maneras, esa despedida, pero teniéndola también en cuenta a esa perdida, a esa persona perdida, por ejemplo, en días tan señalados como estos, claro. Muy importante lo que comentas, y es verdad que durante ese proceso, ¿no?, de duelo vamos a pasar por fechas significativas donde ya de por sí tenemos a nuestro ser querido presente, pero como que eso nos va a hacer tenerlo más frente nuestra. Y es ahí cuando nos toca también, pues como tú decías, ver de qué manera podemos conectar con la persona que no está físicamente, pero que de otra manera nos sigue acompañando y nos sigue acompañando en la medida en que forma parte de nosotros y de nuestra historia, y eso no lo vamos a poder olvidar, y no nos lo va a quitar nadie. Desde luego que no. De todas maneras, vosotros trabajáis esto, Mar Boada, dentro de vuestro centro de psicología, ¿verdad? Estáis en estos días trabajando, y estáis trabajando mucho. Efectivamente, hay mucho por hacer, y nuestro equipo está disponible a través de distintas vías, a través de redes sociales, este programa, directos, a través de un voluntariado que estamos haciendo con el ayuntamiento para poder llegar a todas aquellas personas que necesitan un acompañamiento con todo lo que supone pasar por esta experiencia del COVID-19 y asumir las pérdidas, entre otras cosas, que nos obliga a vivir. En Atienza Boada estamos trabajando en un formato online de momento, porque hasta que no, o sea, que para nosotras la salud de las personas que nos consultan y de nuestro equipo es fundamental, y a través de ese formato online sí que estamos trabajando con todos los pacientes que a día de hoy pues se ven con determinadas dificultades, ya sean de su propio proceso anterior o intensificadas también por toda esta vivencia. Entonces, la manera de contactar con nosotros es a través de la página web www.atienzaboadapsicología.com. Ahí hay un formulario donde pueden pedirnos cita, y nosotras lo más rápido posible llamamos para poder cerrar ese primer espacio, que además es un espacio gratuito, que no compromete a nada, pero para un poco recoger cuáles son los objetivos de trabajo y empezar a trabajar. Y a través del número de móvil 640-358911, 640-358911. Y tenemos un horario amplio de trabajo donde, además, entendiendo las circunstancias actuales de las personas, pues intentamos también como organizarnos para poder estar disponibles con todo esto que pasa y tener más flexibilidad de horario todavía, aunque vamos, ya antes estábamos de 9 a 10 abiertos, o sea que también. Más flexibilidad que eso, imposible. No, imposible. Repite el teléfono 640 358911. A través de una llamada o de un WhatsApp, un mensaje, nos dejan el contacto, y nosotras devolvemos la llamada lo antes posible para poderos atender y poderos acompañar, que para eso estamos, los profesionales. Pues desde luego nos podéis acompañar y podéis hacer mucho, sobre todo en estos tiempos en que las pérdidas nos han dejado bastante tocados, porque aunque no sepamos ese número total de personas que en estos días nos han dejado, sí sabemos que es un número importante, y que sobre todo pues duelen esas pérdidas, y duelen mucho, y como estamos en un estado raro, pues también podemos ayudarnos a superar
preguntándoos y dejándonos acompañar también por vuestro trabajo, por el trabajo de este Centro de Psicología Tienza Boada, del que Mar Boada pues es una de las partes importantes, es una de nuestras psicólogas de cabecera. Mar Boada, un abrazo grande. Y otro más fuerte para ti, Beatriz, y muchas gracias a todas las personas que nos siguen escuchando. Espero que este espacio siga aportando herramientas concretas para podernos cuidar y hacernos más fácil todo esto. Claro que sí. Un besazo. Un besazo. Adiós. Hasta luego. Par le fort et je suis France, excusez-moi.